soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar.
soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido,
antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Nuestro ser y al débil levantas, nos llenas de poder. De blanco me vistes para ser como tú. Vienes por tu novia, brillando con tu luz y puesta en libertad de culpa, santidad. Nuevo nombre tendrá y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Te alabaré,
Hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga, qué gusto saludarlos en esta tarde y esperando en Dios que todos estemos en paz y estemos bien. Hoy quiero tocar un tema muy hermoso, los últimos días de Jesús en la tierra, cuando Él decidió ir a Jerusalén. Él sabía que tenía que pagar el precio por la expiación de nuestros pecados. Pero bueno, antes de iniciar, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y nuestro Creador. Padre, te alabamos, te glorificamos, te damos toda la honra, todo el poder y todo el honor. Sabemos que eres nuestro Dios poderoso, nuestro Padre. Nosotros tus hijos, tus siervos, Señor. Señor, ovejas de tu prado. Gracias, Padre, por el privilegio de decirte Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús y te pedimos por la familia, por cada miembro de nuestras familias, nuestros padres, abuelos, hermanos, tíos, sobrinos, todos, Señor, bendícelos. Tu palabra dice que todos seríamos salvos. Seríamos salvos, Señor, y te pedimos por todos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les decía yo, espero que tengan su Biblia en la mano porque ahora vamos a estudiar la palabra de Dios. Este libro que le llamamos la Biblia es el libro de la vida y es el libro que nos enseña cómo vivir la vida en Cristo Jesús. Es el manual del hombre. Les comentaba que Jesús, antes de ser entregado, de que lo detuvieran, de ser llevado a un juicio que nunca debió haber sido, Jesús mismo sabía que iba a morir. Y era la tercera vez que les dice a sus apóstoles que era tiempo de que Él entregara su cuerpo en manos de los principales y de los gentiles para expiación de los pecados por muchos. O sea, para el perdón de los pecados, en otras palabras. En el Evangelio de Marcos nos habla más del 30% de su libro sobre los últimos días, los 5 o 6 días que Jesús estuvo en la tierra. Pero antes de entrar quisiera decirles que días antes Jesús mismo estaba queriéndoles enseñar a sus discípulos qué era lo que iba a suceder, pero sus discípulos no lo entendían. Si me acompañan al Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31, dice que Jesús anuncia su muerte y comenzó a enseñarles, a mostrarles, a decirles lo que iba a suceder, que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Ser desechado, o sea, el Cordero de Dios que vino a la tierra iba a ser desechado en este tiempo. Se lo explicaba a sus discípulos. ¿Recuerdan ustedes que cada año se presentaba el pueblo de Israel con un cordero y tenía que ser sin mancha, un cordero de máximo de 1 año, sin defecto, para ser sacrificado? Las personas llevaban su cordero al sacerdote y declaraban su pecado, y el pecado entraba simbólicamente en el cordero, y entonces era degollado ese cordero y su sangre era derramada, y entonces el pecado ahí se perdía, quedaba el hombre limpio del pecado. Bueno, dice que Jesús les dice que los sacerdotes y los principales desecharían a este cordero. O sea, no lo van a querer. Le está tratando de explicar a sus discípulos y les decía que al tercer día iba a resucitar. Pedro, estamos hablando del discípulo atrevido, lo tomó aparte y dice que
quiso reconvenirle, o sea, dijo, no permitamos que eso suceda. Y entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La primera vez que les trata de explicar, entonces se da cuenta que los discípulos tienen la mirada en las cosas de los hombres, que el mundo espiritual no lo han entendido, no saben qué está pasando. Por eso regaña a Pedro y le dice eso, que ha puesto sus ojos en las cosas materiales. La Escritura dice que nuestros ojos deben de estar puestos en el cielo, que nuestros tesoros deben ser en el cielo. Ahí es donde está nuestro corazón y donde vamos a estar eternamente. Ahí hay una habitación, pero Pedro no lo entendía. Definitivamente ninguno de sus discípulos lo entendía y posteriormente dice, el que quiera realmente seguirme, tome su cruz y sígame. Entonces, era la primera vez que en el camino a Jerusalén les estaba comentando. Jesús insistía en que entendieran el paso que Él iba a dar. En el capítulo 9, más adelante, en el mismo libro de Marcos, el evangelista Marcos nos habla sobre un pasaje, la segunda vez que Jesús anuncia su muerte. Dice en el versículo 30 del capítulo 9, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos. Iban con sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. La primera vez les dijo que iba a ser desechado de los sacerdotes y de los principales. Ahora que iba a ser entregado a la turba, a los hombres. Pero el versículo 32 nos aclara, pero ellos no entendían esta palabra. Y lo más triste era que no querían preguntarle, tenían miedo de preguntarle. Dice la Escritura, no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Llegan a Capernaum y cuando entra a casa les pregunta, ¿qué disputabais en el camino entre vosotros? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién de ellos era el mayor. ¿Quién? Fíjense, Jesús le estaba explicando que iba a morir por todos nosotros, que era el Hijo de Dios, era el Dios mismo que se había hecho hombre, que se había hecho siervo. Y los discípulos no lo entendían. Se estaban preocupando quién iba a ser el mayor en el reino de Dios. Dice la Escritura que Jesús se le acercó y les dijo, el que quiera ser primero será el postrero de todos y el servidor de todos. Aquí Jesús hace una aclaración. Si tú quieres ser el primero, tienes que ser el último, el servidor de todos. Y claro que sí, dice más adelante que los gobernadores se señoreaban y no servían, se servían del pueblo. Pero el Hijo de Dios vino a servir, dice la Escritura. Entre más cerca estemos de Cristo Jesús, más abajo estamos, más somos más pegados a los cimientos, porque Cristo es la roca, es el cimiento. Y entre más alto estemos de Jesús, entre más nos sirvan, entonces más alejados estamos de Jesús. Entre más sirvamos, nos vamos acercando a los cimientos, a la roca de salvación. Por eso Jesús en esta segunda vez les dice esto, que tenemos que aprender a servir. Pero veamos la mentalidad de los discípulos. No lo entendían. Ellos estaban peleando
por quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. A ellos les interesaba la fama, se habían llenado tal vez de orgullo o simplemente no entendían la grandeza de Dios hecho hombre. Bueno, llegamos al capítulo 10 del mismo Evangelio de San Marcos y ya es la tercera vez antes de entrar a Jerusalén que Jesús les habla exactamente de lo mismo. 3 veces les dijo. Versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Se asombraron y le seguían por miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decirle las cosas que habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. He aquí subimos. O sea, yo, decía Jesús, voy a ser entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Aquí le dice que le van a condenar a muerte y lo van a entregar a los gentiles, a los que no eran judíos. Y en esta ocasión, en esta tercera ocasión, les dice cómo iba a ser el proceder. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Se te hace que habló Jesús claro? Si tú fueras uno de sus discípulos, ¿lo entenderías ya la tercera ocasión? Recordemos que la primera ocasión fue Pedro el que le dijo que no iba a permitir. Jesús le dijo, pon los ojos en el cielo. La segunda ocasión eran los discípulos que querían ser los mayores en el reino del Señor. Jesús le dijo, el que quiera ser mayor tiene que servir. Y en esta ocasión tan importante, les hace la aclaración de cómo iba a ser juzgado. ¿Y qué sucedió con los discípulos? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, ¿querríamos que nos hagas lo que pidiéremos? Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Veamos qué era lo que pedían. En el Evangelio de Mateo dice que la mamá de ellos fue la que pidió junto con ellos. Salomé, ellos recuerdan que Salomé se dice en algunos teólogos que era prima de María, la madre terrenal de Cristo. Entonces eran parientes. Y entonces van y le piden, después de haber anunciado su muerte, que se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. No entendieron que las sillas que van a estar a la derecha y a la izquierda serán para los servidores. Ahora, Jesús mismo le dice, no sabéis lo que piden. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos, Jesús. Jesús le dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío, daros, sino de aquellos para quienes está preparado. Cuando los dieron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús, llamando, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Será, vuelve a repetírselo,
será vuestro servidor. Veamos aquí los discípulos peleando por un puesto, sin saber que era Dios el que estaba en la cruz del Calvario como hombre. No entendían que se había humillado, que había venido a la tierra como hombre para servir. Y el hecho de servir significa obedecer la voluntad de Dios. Ahora, si Jesús les está diciendo que el que se pueda sentar a su derecha o izquierda es aquel que sirve, piensa en un personaje de la Biblia, en alguien. ¿Quién sería digno de sentarse a su derecha o izquierda? O piensa en una persona, o piensa en ti. ¿Tú serías digno de estar a su derecha o a su izquierda? ¿Tú eres servidor? ¿Tú has servido a la obra de Dios? Habría muchos adelante de nosotros, yo creo. Tendríamos el caso de Josué, cuando conquistó la tierra prometida. Le creyó a Dios y dijo: mi casa y yo le serviremos al Señor. O tendríamos el caso de Moisés, que sirvió a Dios, que Dios lo usó llevando un pueblo de más de 2 millones de gentes. ¿O acaso tendríamos el caso de Daniel, aquel hombre que oraba? ¿O de Nehemías? ¿O de Isaías? ¿Cuántos personajes no habrá? Jeremías, los apóstoles, Santiago, el mismo Juan. Santiago murió, dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 12, por una espada. Herodes lo mandó matar. Juan, el discípulo amado, después de haber sido quemado con aceite, fue llevado a la isla de Patmos, y ahí Dios le mostró el libro de las Revelaciones, el libro de Apocalipsis. Él regresa y muere de anciano. Pedro crucificado, Pablo. ¿Quién podría sentarse a la derecha o a la izquierda? Habría tantos hombres en la Biblia que podrían estar ahí. El mismo Esteban podría estar ahí. ¿Cuántos? Ahora, yo creo que el que esté a la derecha, a la izquierda, como dice la Escritura, solamente el Padre lo sabe. Pero también pienso que el que esté a la derecha en la cena del Señor estará sirviendo la cena. Probablemente los lugares más cercanos sean de grandes servidores que en ese momento te estén sirviendo la cena a ti, sirviéndote el pan. Probablemente sean así esos servidores. No sabemos quién. Juan el Bautista pudo haber sido, porque la Escritura dice que no hay otro en el cielo que como Juan el Bautista. Es el más pequeño en el cielo, pero el más grande en la tierra. Entonces, es muy difícil saber eso, pero lo que sí es importante es que tenemos que servir, que tenemos que buscar a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón y servirle a Dios, servirle. Ahora, ¿qué le pasaba a los discípulos que no entendían? Ellos no sabían qué estaba pasando. Ellos les interesaba tener un puesto en el reino. Lo creían a Jesús como rey, pero les interesaba estar en un puesto en ese reino. Habían visto milagros, grandes milagros. De hecho, uno de los milagros que acababa de suceder mientras iban a Jerusalén era de aquel ciego que el mismo Jesús con su saliva hace el lodo y le pone el lodo en los ojos. Dice la Escritura que hasta que vio bien, entendió qué estaba pasando. Hasta ese momento, a los discípulos estaban cegados.
¿Cuál era el problema de los discípulos en este momento? El orgullo, la ambición, la ignorancia tal vez. Pero pensemos en el orgullo. ¿Qué era lo que los hacía que perdieran el entendimiento? El orgullo es un anhelo exagerado por algo, una estima exagerada por algo. Quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dice el Señor. La perversidad, la ambición, el orgullo, aborrezco, dice el Señor. Y si me acompañan al libro de Filipenses, al capítulo 1, versículo 16, dice la Escritura, desde el 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, dice Pablo. ¿Qué era lo que sucedía? Estaban cegados, por eso se peleaban, por eso se enojaban entre sí, porque querían el puesto. Qué increíble. Haz de cuenta que en el hecho de muerte llega aquella persona que amas y lo primero que te dice: ¿qué me vas a heredar? En lugar de estar preocupado por la muerte, está preocupado por la herencia que van a recibir en el reino. Ellos perdieron en ese momento todo el sentido. Mi pueblo no lo entendía. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la Escritura, porque no lo entendemos. Jesús se humilló, dice, ahí mismo en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 8, dice, en el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. A Jesús se le dio toda la autoridad, todo el poder. Solamente, dice, solamente a Él se puede uno arrodillar. Solamente, pero ¿cómo nos enseñó Jesús o cómo le enseñó Jesús a sus discípulos? Bueno, recordemos que hay un pasaje muy hermoso en el cual, siendo Dios, está como siervo, lavándole los pies a sus discípulos. El lavarle los pies era en ese momento una señal de servicio. Él decidió en un último momento, en la última cena, hincarse a sus pies de sus discípulos y comenzar a quitar la suciedad de sus pies. Así como Jesús, nosotros tenemos que aprender a servir. Si nuestra vida no está llena de servicios, no servimos. Jesús, estando en la cruz del Calvario, pudo haberse librado de eso. Tenía la autoridad. Pilatos le dijo: dime, yo tengo la autoridad para darte libre, dime quién eres.
Y Jesús le dijo, no, tú no tienes autoridad conmigo. Si yo quisiera, le pido a mi Padre legiones de ángeles y vendrían en este momento. Pero yo he venido a poner mi vida en expiación, al servicio de la humanidad. Ahora, vino a pagar el pecado, el precio del pecado. Y pensemos en esto. Él pagó el precio. O sea, cuando alguien comete un error, por decir, si chocamos el carro y el carro me perdonan por haberlo chocado, hay alguien que tiene que pagar la compostura. Así es Jesús. Él pagó el precio por mi falta, por mi error. Lo pagó en la cruz. Él me sirvió a mí, me sirve a mí con su cuerpo, con su alma y con su ser, muriendo en la cruz del Calvario. Por eso le dijo a Santiago y a Juan, podráis beber esta copa que debe beber y el bautismo que debe ser bautizado, sumergido en el bautismo del perdón, de la sangre del Cordero de Dios, del arrepentimiento. Sí podemos, no sabían lo que decía realmente. El único que pudo haber pagado el precio por tu error, tus errores, piensa en tus errores. No nada más es de perdonar, no, pagó el precio. Él mismo, con su muerte, pagó el precio por ti. El error que tú cometiste o que yo cometí tiene un costo. Tiene el costo del sufrimiento del Hijo de Dios. Él paga el precio. Por eso en este tiempo tenemos que entender que cuando les dice que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, va a estar muerto en la cruz, va a ser entregado, es por eso. Es porque Él tiene el deseo de servirnos. Y nos deja el legado de servirle a otros. Claro, que ese precio nosotros no lo podemos pagar porque nos dice la Escritura que Él es el único para siempre. Es el único precio, el único sacrificio. Pero lo que sí nos dice es que aprendamos a servir los unos a los otros. Padre, en esta tarde, Señor, te pedimos perdón si no hemos servido como tú nos lo has pedido, Señor. Pero ayúdanos a tener un corazón conforme a tu voluntad, a servirle a otros, Señor, al prójimo, a ayudarlo a que sea Él el que crezca, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, que Dios les bendiga en gran manera. No se olviden de servir.